Mientras veía la televisión, mi esposo irrumpió en la habitación, su rostro contorsionado de ira. Después de un rápido intercambio de palabras con su madre, él explotó. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Antes de que pudiera reaccionar, lanzó la televisión que mi padre tanto quería hacia mí, y la esquina me golpeó en la cabeza. La sangre comenzó a brotar mientras suplicaba ayuda, pero él no mostró piedad. Me agarró del cabello y me arrastró fuera de la casa, dejándome temblando de frío. Desesperada, llamé a mi hermano, Daniel, pero lo que sucedió después fue aún más aterrador de lo que jamás pude imaginar. Soy Harper Collins, y esta es la historia de mi doloroso viaje, una historia de traición, resiliencia y autodescubrimiento. Hace 3 años, si alguien me hubiera dicho que contaría esta historia, me habría reído con incredulidad. La vida tiene una forma de torcer las cosas, ¿no? Todo comenzó cuando me crucé con Jonathan Carter, a los 26 años. Vivía una vida tranquila en Seattle, trabajando como diseñadora gráfica. Mi existencia era simple, hasta que Jonathan apareció en mi vida, un banquero de 30 años. Era encantador, atento y me hacía sentir especial de maneras que no había experimentado antes. Nuestro romance fue rápido, lleno de cenas a la luz de las velas, paseos románticos y charlas nocturnas sobre nuestros sueños. 6 meses después, cuando me propuso matrimonio, acepté sin pensarlo. Nuestros amigos nos llamaban la pareja perfecta, y yo les creía, pero pronto aprendería que la perfección es solo una ilusión. Después de nuestra boda, nos mudamos a una casa preciosa en un vecindario tranquilo, y por un tiempo, todo parecía perfecto. Me dediqué a construir nuestra vida juntos, cocinando sus platos favoritos y haciendo que nuestra casa se sintiera como un hogar. Jonathan trabajaba largas horas, y aunque lo extrañaba, me decía a mí misma que todo era por nuestro futuro. Pero la tensión comenzó a crecer cuando su madre, Patricia, se mudó poco después de nuestra boda. Oficialmente, solo estaba ayudando, pero no pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que su presencia era mucho más controladora de lo que ella dejaba ver. Patricia, una maestra jubilada de unos 50 y tantos años, tenía una actitud autoritaria y no dudaba en criticar todo, desde la forma en que manejaba la casa hasta cómo me vestía y cocinaba. No importaba cuánto me esforzara, nunca parecía cumplir con sus expectativas. Y Jonathan, en lugar de defenderme, siempre se ponía del lado de ella. Mamá solo quiere ayudar, decía despectivamente. Una noche, después de un largo día limpiando, me senté en el sofá a ver televisión. Era un pequeño consuelo, ya que la televisión era un regalo de mi difunto padre. Encontraba consuelo en ella, pero esa noche, mi paz se rompió. Jonathan llegó tarde, cansado pero con una breve sonrisa. Por un momento, esperé una noche tranquila, pero luego apareció Patricia, susurrándole algo al oído. Su actitud cambió al instante, su expresión se oscureció. «Levántate», gritó, «ve a la cocina y hazme una comida fresca». Confusa, respondí, «la cena ya está lista, la dejé caliente para ti». «No quiero eso», gruñó, «quiero algo fresco». Ahora, exhausta, dudé. «Jonathan, he estado de pie todo el día, no puedes». Antes de que pudiera terminar, su furia estalló. «¿Cómo te atreves a contestarme?». Cruzó la habitación en un instante, agarró la televisión de mi padre, la levantó sobre su cabeza y la estrelló contra el suelo. La esquina golpeó mi cabeza, enviando un dolor agudo por todo mi cuerpo. Me desplomé en el suelo, con sangre goteando por mi rostro. «Tal vez esto te enseñe a escuchar», gruñó, mientras Patricia se quedaba de brazos cruzados, con una expresión satisfecha en el rostro. «No mereces vivir aquí si no nos muestras respeto». Sangrando y temblando, supliqué por ayuda, pero no había nadie a quien recurrir. Jonathan me arrastró hacia la puerta y me empujó fuera. A la fría noche, sin a dónde más ir, llamé a Daniel. Cuando contestó, me derrumbé. «Daniel, por favor, necesito ayuda». «Voy en camino», dijo firmemente. «¿Dónde estás?». Cuando llegó, su rostro era una mezcla de preocupación y rabia. Me ayudó a subir a su coche y me llevó al hospital. «Nos vamos a asegurar de que esto no quede impune», dijo, con el volante apretado entre sus manos. Mientras el doctor trataba mis heridas, una pequeña chispa de esperanza brilló dentro de mí. Ya no tenía que soportar esto más. Esto era el comienzo de algo nuevo, donde pelearía por mi dignidad, sin importar qué. No sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía que contarle todo a Daniel. Tomando una respiración profunda, comencé a relatarle todo: la interferencia de Patricia, la frialdad de Jonathan, y mis intentos fallidos de ganar su aprobación. Finalmente, le conté sobre la noche en que Jonathan rompió la televisión en mi cabeza. Daniel escuchó atentamente, con los puños apretados y la mandíbula tensa por la rabia. Cuando terminé, estaba furioso. «Es un monstruo», gruñó Daniel, con la voz baja, «y su madre no es mejor». «Harper,
Nunca más puedes regresar allí, jamás. Lo sé, susurré entre lágrimas. Pero, ¿qué puedo hacer? Ya me dejaron claro que no pertenezco. Ni siquiera tengo mis cosas. Olvida tus cosas, dijo Daniel firmemente. Lo que importa ahora es tu seguridad. Nos encargaremos de todo lo demás. Pero primero, ellos van a pagar por lo que te hicieron. Asentí, una mezcla de miedo y alivio recorriendo mi cuerpo. Por primera vez en meses, no me sentí sola. Daniel era mi pilar, y sabía que no me dejaría enfrentar esto sola. En los días que siguieron, me quedé con Daniel, recuperándome tanto física como emocionalmente. Me ayudó a solicitar el divorcio, un paso abrumador pero liberador. Dejar a Jonathan fue como recuperar una parte de mí que había perdido, pero aunque fue liberador, no era suficiente. Aún ardía la rabia dentro de mí, necesitaba justicia. Una noche, mientras estábamos juntos en la sala de estar de Daniel, le dije, quiero hacer más que dejarlo, quiero exponerlo por el fraude que es. Daniel levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que está ocultando algo, dije, mi voz temblorosa pero decidida. Las largas horas, las llamadas secretas, no tiene sentido. Daniel asintió lentamente. Podrías tener razón, si está ocultando algo, lo descubriremos. Vamos a investigar más a fondo. Y así, decidimos contratar a un investigador privado. Daniel encontró a Jack Lewis, un profesional experimentado conocido por descubrir verdades ocultas. Cuando nos encontramos con Jack, le expliqué mis sospechas sobre el comportamiento de Jonathan en el banco. Jack tomó notas detalladas y nos aseguró que comenzaría la investigación de inmediato. La espera fue exasperante. Cada día, me preguntaba qué descubriría Jack. Parte de mí temía estar siendo paranoica, pero una parte más profunda de mí, la parte que había soportado las mentiras de Jonathan, sabía que había algo oscuro debajo de la superficie. 2 semanas después, Jack llamó. Encontré algo, dijo. ¿Podemos reunirnos en persona? Mi corazón latía rápidamente mientras Daniel y yo nos dirigíamos a la oficina de Jack. Cuando llegamos, Jack presentó las pruebas que había descubierto. La verdad era aún peor de lo que temía. Jonathan no solo era controlador, era un criminal. Había estado malversando dinero del banco, lavándolo a través de cuentas falsas y canalizándolo a fondos offshore. Jack nos mostró los documentos, los estados de cuenta bancarios y las fotos de vigilancia. Todo era irrefutable. Miré las pruebas, mi mente girando. Sabía que había algo que él estaba ocultando. Susurré, esto es enorme, Daniel, con voz firme, declaró, vamos a las autoridades. Jack asintió con determinación, deberían hacerlo, pero manténganse alerta. Personas como Jonathan no aceptan bien ser atrapadas. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero las palabras de Jack fueron ciertas. Jonathan era una amenaza, y esto se había convertido en algo mucho más grande que yo. Sus acciones habían dañado a otros, y ya no podía quedarme al margen. Al día siguiente, Daniel y yo fuimos a la policía con los hallazgos de Jack. La detective Rebecca Hayes, la oficial encargada, escuchó atentamente mientras presentábamos las pruebas. Esto es sólido, comentó, hojeando los documentos. Podemos iniciar la investigación de inmediato. Al salir de la estación, una mezcla de miedo, alivio y empoderamiento me invadió. Había estado acorralada durante tanto tiempo, sintiéndome impotente, pero ahora, estaba luchando, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la victoria podría estar al alcance. Los días después de nuestra reunión con la detective Hayes estuvieron llenos de nerviosa anticipación. La investigación estaba ahora en manos de la policía, y yo esperaba ansiosa actualizaciones. La advertencia de Jack resonaba en mi mente, Jonathan es peligroso. Me mantenía ocupada, tratando de concentrarme en cualquier cosa para evitar pensar en la inevitable confrontación. Daniel era mi apoyo constante, brindándome consuelo cuando mis miedos se volvían abrumadores. Pero incluso sus palabras de aliento no lograban calmar por completo la ansiedad. Sabía que Jonathan haría su movimiento en cuanto descubriera que la investigación estaba en marcha. Una semana después, la detective Hayes nos llamó para citarnos. Llegamos y ella nos indicó que nos sentáramos. Hemos avanzado mucho, dijo, abriendo una carpeta sobre su escritorio. Gracias a las pruebas que su investigador proporcionó, hemos descubierto la participación de Jonathan en un esquema de lavado de dinero a gran escala. Ha estado malversando fondos durante más de 2 años, cubriendo sus huellas con empresas fantasma. Sus crímenes son vastos. La revelación me dejó sin aliento. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, con la voz temblorosa. Tenemos un caso sólido en su contra, respondió la detective Hayes. Lo estamos vigilando de cerca y nos preparamos para arrestarlo. Pero deben mantenerse alertas. Una vez que se dé cuenta de que nos estamos acercando, podría intentar contactarlos o, lo que es peor,
Me aferré al descansabrazos de la silla, decidida a no mostrar miedo. No dejaré que me intimide, dije, aunque por dentro el terror me envolvía. Al salir de la estación, Daniel se giró hacia mí. Lo estás manejando muy bien, Harper. Por primera vez en mucho tiempo, una chispa de orgullo se encendió dentro de mí. Estaba manteniendo mi postura, y no iba a detenerme hasta que se hiciera justicia. Los días previos al arresto de Jonathan estuvieron llenos de inquietud. No podía dejar de preguntarme cómo reaccionaría. ¿Se volvería violento o jugaría a la víctima? Una parte de mí temía la confrontación, pero una parte más fuerte, una que apenas reconocía, estaba ansiosa por verlo enfrentar las consecuencias de sus acciones. Cuando la detective Hayes me llamó para decirme que Jonathan había sido detenido, una ola de emociones me golpeó. No opuso resistencia, dijo, pero está diciendo que todo es un malentendido. Claro que lo está diciendo, murmuré amargamente. Era típico de Jonathan intentar manipular la situación. Aún así, saber que estaba tras las rejas, aunque fuera por poco tiempo, ofrecía una sensación de seguridad que no había sentido en meses. Los preparativos para el juicio fueron agotadores. Los recuerdos de Jonathan, sus miradas frías, las noches llorando y el brutal momento en que me echó, me perseguían. Pero esos recuerdos, por dolorosos que fueran, solo alimentaron mi determinación. Ya no solo estaba luchando por mí, estaba luchando por cualquiera que hubiera sentido impotencia alguna vez. El día del juicio llegó rápidamente. La sala del tribunal era imponente, con techos altos y una atmósfera seria. Me senté junto a Daniel, aferrándome a su mano mientras traían a Jonathan. Parecía calmado, incluso arrogante, como si aún pensara que podía salirse con la suya. Pero cuando la fiscalía presentó las pruebas, documentos, grabaciones de vigilancia y el testimonio de Jack, su confianza comenzó a quebrarse. Cuando llegó mi turno de testificar, me dirigí al estrado, con las piernas temblorosas, pero mi resolución inquebrantable. Conté todo, el abuso, el engaño y la noche en que me tiró el televisor en la cabeza. Mi voz titubeó en algunos momentos, pero me negué a detenerme. No iba a dejar que me callara otra vez. La defensa de Jonathan intentó desacreditarme, etiquetándome como una exesposa vengativa, pero las pruebas eran irrefutables. Al final del juicio, quedó claro para todos los presentes, era culpable. La sentencia del juez llegó rápidamente. Jonathan fue condenado por múltiples cargos de malversación de fondos, lavado de dinero y fraude. Fue sentenciado a 12 años de prisión federal. Cuando el martillo del juez cayó, un alivio me recorrió. Jonathan ya no podía hacerme daño. Mientras Daniel y yo salíamos del tribunal, el sol brillaba con fuerza, pero aún sentía el peso de todo. Lo lograste, Harper, dijo Daniel, con orgullo en su voz. Lo enfrentaste. Asentí, con la garganta apretada por la emoción. No lo habría hecho sin ti. Creíste en mí cuando yo no creía en mí misma. Seguir adelante no fue fácil. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, permanecieron. Y hubo noches en que despertaba, atormentada por los recuerdos de su violencia, pero cada día, me recordaba a mí misma mi fortaleza. Había sobrevivido. Recuperar mi independencia se convirtió en una parte vital de mi curación. Me mudé a un pequeño departamento de una recámara en el centro de Seattle. No era mucho, pero era mío, un espacio donde la sombra de Jonathan ya no podía alcanzarme. El trabajo se convirtió en mi refugio. Volcarme en proyectos de diseño ayudó a reconstruir mi confianza. Mi jefe, que me apoyó incondicionalmente, me dio la oportunidad de demostrar mi valía, y con cada éxito, me demostré a mí misma que era capaz. A lo largo de todo, Daniel estuvo a mi lado, una fuente constante de fortaleza, ya fuera trayendo víveres o simplemente estando conmigo. Su presencia me recordaba que no estaba sola. Un día, encontré una foto antigua de boda. En ella, Jonathan me sonreía, con el brazo alrededor de mi cintura. Miré la imagen, tratando de reconciliar al hombre que una vez amé con el monstruo que se había convertido. Finalmente, rasgué la foto por la mitad y la tiré. Fue simbólico, una liberación final de la persona que una vez conocí. La sentencia de Jonathan sacudió a la comunidad. Sus crímenes estuvieron en todas las noticias, y el banco emitió una disculpa pública por su fracaso. Patricia, su madre, se mudó, sin duda avergonzada. Parte de mí quería confrontarla, pero me di cuenta de que no valía la pena. Mi energía era mejor invertida en concentrarme en mí misma y en mi futuro. Una noche, Daniel y yo celebramos en un pequeño restaurante italiano. Al levantar nuestras copas, hizo un brindis. Por tu libertad. Por mi libertad, respondí, una verdadera sonrisa iluminando mi rostro, nacida de un lugar de paz. Mirando hacia atrás ahora, veo cuánto he avanzado. Lo que me pasó fue aterrador, pero no me quebró. Me enseñó que merezco algo mejor.
que tengo voz, y que no importa cuán oscuras se vean las cosas, siempre hay una salida. Jonathan me subestimó mi fuerza. Ahora, mientras miro hacia adelante, sé una cosa con certeza: soy libre, libre para vivir, soñar y construir una vida a mi manera, y esa es la mayor victoria de todas. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo, sigan asombrados.